Soy el secretario general de la Asociación Empresarial España-SEAN, convocante de este webinario, en unión de la representación de la Comisión Europea en España. En el día de hoy vamos a abordar un tema importante, como es la política comercial de la Unión Europea y los tratados de libre comercio en el sudeste asiático, y para ello contamos con un ponente excepcional, como es el señor Jochen Müller, que es el director adjunto de la representación de la Comisión Europea en España. Señor Müller, con estudios en comunicación intercultural, ciencia política y deporte, lleva prácticamente 10 años vinculado a la Unión Europea. En la actualidad, como digo, es el director adjunto de la representación de esta comisión en España. Contará también con el apoyo del señor Jean-Pierre de Merler Sánchez, que es oficial de políticas comerciales de la Unión Europea en Singapur. Al iniciar el acto, quisiera en primer lugar agradecerles a todos ustedes que se hayan conectado para tomar parte en el mismo, y de manera muy especial quisiera destacar la presencia del embajador de Indonesia en España, el embajador Hermono, representantes de las embajadas de Malasia y Tailandia y representantes también de la Secretaría de Estado de Comercio, doña Sara Ruiz Pinto y doña Gabriela Díaz. Vamos a iniciar, por tanto, el acto, que tendrá, como siempre, el formato habitual, es decir, intervendrá en primer lugar el ponente durante aproximadamente 20-25 minutos para, a continuación, tener un coloquio con todas aquellas que nos formular en el transcurso del acto. Quisiera recordarles en este sentido, en primer lugar, que apaguen por favor los micros y las cámaras para facilitar una mejor y más clara comunicación en el transcurso del webinario, y por otra parte también decirles que el acto será, como solemos hacer habitualmente también, será grabado, cosa que si alguno de ustedes no está de acuerdo con ello, pues nos lo manifiesta al respecto. Y con ello nada más. Le voy a dar la palabra al señor Müller para que inicie su intervención y su presentación, y luego al cabo de la misma, como he dicho con anterioridad, tendrá lugar una ronda de preguntas y consultas que nos la pueden pasar a través del chat, o si no, aquellas que ya nos han hecho llegar, pues yo me encargaré de trasladárselas al ponente. Muchas gracias de nuevo a todos por su asistencia, y tiene la palabra ya el señor Müller. Pues buenos días, muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias Rita, a todo el equipo de ASEMPEA para la invitación, para este acto, que nos alegra muchísimo poder hablar de la política comercial de la Unión Europea, dar un poco el contexto. Eso es lo que quiero hacer en los próximos 20 minutos, geopolítico y de la política, de la agenda comercial de la Unión Europea, y por supuesto enfocado en todos los acuerdos que estamos negociando o que ya hemos finalizado y ya están en vigor con los países de la región. También simplemente subrayar que Jean-Pierre, mi colega de Singapur, está también conectado, y él es un experto mucho mayor que yo en temas del sureste asiático y en especial, por supuesto, de Singapur, con lo cual luego tenemos el lujo de cuando tenemos el coloquio, pues él también puede compartir con todos ustedes sus informaciones y contestar a sus preguntas. Voy a compartir ahora mismo una presentación que he preparado. Espero que se vea. ¿Sí? Sí, se ve perfectamente. Sí, perfecto. Muy bien, pues la pongo en pantalla grande y empezamos. Bueno, como he dicho, el enfoque va a ser sobre los acuerdos Vietnam y Singapur. El último ya está en vigor desde noviembre del año pasado. Vietnam prevemos que entrará en vigor este agosto. Dos hitos para nosotros porque son dos países socios muy importantes.
Y también que voy a hacer al final de la presentación 2 minutos referencia a una consulta pública, para nosotros muy importante, sobre la revisión de la política comercial de la Unión Europea, que lanzamos hace apenas 3 semanas y que estaba ahora abierto hasta mediados de septiembre, y quiero invitarles a todos a participar en esa consulta pública. Luego voy a entrar un poco más en detalle de cuáles son las preguntas que ponemos en esa consulta. Quiero enmarcar también la presentación rápidamente en el contexto, por supuesto, como no puede ser de otra manera, del coronavirus y la crisis actual, la actuación que ha tenido la Comisión Europea, y también donde yo siempre hablo de 3 fases, ¿no? Una primera fase en Europa donde los Estados miembros han reaccionado como todos nosotros, es decir, han ido al supermercado, han comprado mucho papel higiénico y se han encerrado en sus casas. Y eso ha pasado también con los Estados miembros, que han cerrado fronteras descoordinadamente, y allí pues la Comisión Europea ha tenido el papel y el deber de llamar también a atención varios de ellos, e intentar volver a un flujo del mercado interior de la mercancía y las personas y los trabajadores transfronterizos y esenciales, para restablecer una cierta normalidad en esta situación de confinamiento en muchos países. Eso ha tardado unos 2-3 semanas, no hemos dado una imagen muy buena, hay que decirlo, pero yo creo que también con la reacción de nuestra presidenta y toda la comisión hemos conseguido dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Y conseguir a que a través de esas líneas verdes en fronteras, ningún camión, ninguna mercancía ha tardado más de 15-20 minutos en pasar una frontera después de, ya digo, esos 2-3 semanas un poco complicados. También hemos tomado muchas medidas económicas, por supuesto, de sanidad, de I+D+T. Somos líderes, creo, mundiales en la búsqueda de la vacuna. Hay 15.000 millones de euros que hemos levantado conjunto con muchos otros países del mundo para luchar contra el COVID y buscar una vacuna. Y seguimos también en el lado de la desinformación, que lamentablemente es también un problema actual en esta crisis y más agudo aún. Y ahora sabéis que mañana y pasado hay una cumbre muy importante a nivel europeo con todos los jefes de Estado que buscan un acuerdo sobre esa propuesta de la Comisión Europea, con los famosos 750.000 millones de euros que nosotros pensamos son necesarios para relanzar la economía europea después y para salir de esa crisis. Eso simplemente para enmarcarlo y decir que para nosotros el comercio internacional es parte de la respuesta a esta crisis también. Lo hemos visto en 2008 en un país como España. El comercio internacional era importantísimo para salir de la crisis económica financiera de hace 10 años. El otro día, un dato que ya hoy en día el PIB español, el 35% depende del comercio internacional. 35%, cuando hace 10, 15 años esta cifra estaba en el 25%. Es decir, España mira mucho hacia afuera, con mucho éxito, y esto también es bueno porque hace la economía más resiliente. Entonces, nosotros en contra del proteccionismo. Es verdad que hay que vigilar probablemente mejor inversiones extranjeras en sectores estratégicos. Por supuesto, la crisis también nos ha demostrado que tenemos que asegurarnos una seguridad de abastecimiento en mascarillas, medicinas, etcétera, donde hemos tenido problemas y graves durante esta crisis. Pero, insistimos, el multilateralismo para nosotros es parte y es importante de esta respuesta. Defendemos el comercio libre basado en reglas claras. Cadenas de valores globales son fundamentales. Ahí pongo ventilador estándar, tiene 900 piezas. Algunos se producen en Europa, otros fuera. Muchos se asamblean en China o en otros países asiáticos. Es decir, tenemos que mantener las cadenas de valor, hacerles más fuerte con nuestros socios principales y diversificar mejor. Y para eso también sirven esos acuerdos con nuestros socios de los países del sureste asiático. La predictibilidad y la estabilidad
es importantísimo para las empresas, tanto jurídica como práctica, y por eso también quiero invitar a todos los que estamos en la conferencia a alzar la voz a favor, ¿no?, de este comercio internacional, porque es verdad que ahora hay voces que cuestionan el comercio, las cadenas de valor, que quieren proteccionismo, y nosotros no pensamos que es la solución. La solución para nosotros es más colaboración a nivel internacional con los socios como Singapur, Vietnam, Malasia, Indonesia, nuestros socios, para tener esta mayor resiliencia juntos. El impacto de la crisis es grande. Aquí vemos un poco la evolución de las exportaciones y importaciones a la Unión Europea. Nuestro estudio, que es un estudio de mayo de este año, hace 6 semanas, prevé una bajada de las exportaciones europeas de entre el 9 y el 15%, y de las importaciones entre el 11 y el 14% este año. Eso, por supuesto, depende del escenario y de si hay rebrote ahora o en otoño, y cómo de bien podemos mantener esos rebrotes, aislarlas, y de ahí depende mucho también la evolución futura del comercio extraeuropeo. Por último, también, antes de llegar al grano de la presentación, también os he invitado a alzar la voz a favor del comercio. Esto es una encuesta, y os invito a mirar sobre todo en la parte derecha, que hicimos el año pasado, donde hemos preguntado a los ciudadanos en todos los países europeos, más de 1000, una encuesta representativa, si ellos piensan que se benefician del comercio internacional, si es algo positivo para ellos. Y tanto en Europa como en España, el 60% dice que sí, que se beneficia. Y si miramos los que tienen 15 a 24 años, en Europa incluso son el 71%, y en España el 78%, que dicen sí, el comercio les beneficia. Es decir, que tenemos fundamentos. La gente ve las ventajas de ese comercio, y creo que tenemos que defenderlo fuertemente. También una pregunta ha sido quién hace más eficientemente la defensa de intereses comerciales de los países de la Unión Europea, si se puede hacer a nivel nacional o mejor la Unión Europea. Y ahí también los ciudadanos, con más del 75%, dicen, pues esto está mejor negociado a nivel europeo, porque negociamos en nombre de 27 socios con nuestros socios en todo el mundo, y allí la Unión Europea tiene más palanca para conseguir buenos acuerdos comerciales con el resto del mundo. Eso me lleva a la agenda comercial, que tiene 3 pilares para nosotros: la reciprocidad y instrumentos de defensa, una agenda comercial donde se enmarcan los acuerdos que vamos a mirar más adelante, y también importante la tercera cosa, que es la implementación de los acuerdos, para que se implementan bien. La agenda comercial es muy amplia. Tenemos ya acuerdos con más de 40 acuerdos en más de 70 países. Esta carta, este mapa, demuestra un poco los diferentes grados de acuerdos comerciales que tenemos, y solo los países que se ven en blanco, con aquellos no tenemos acuerdos comerciales de algún tipo en vigor. Es decir, cubrimos ya una gran mayoría de este globo. También decimos que esto es bueno para el consumidor, para los empleos y para el crecimiento de nuestras economías. Consumidor, diversidad, oferta, precio, empleo, 36 millones de empleos en la Unión Europea, es decir, 1 de cada 7 puestos de trabajo en la Unión Europea dependen directa o indirectamente del comercio internacional. Y además, en estos sectores de exportación e importación, los sueldos suelen ser bastante más altos que la media. Es decir, que no son sueldos basura, son buenos contratos, buenos puestos de trabajo. Y el crecimiento lo buscamos fuera también de Europa, porque el crecimiento global, el 90%, se hará en los próximos 10, 20 años fuera de Europa, y tenemos que pensar si queremos que nuestras pymes, nuestras empresas, participen en este crecimiento fuera de Europa, y para eso necesitamos colaboración con muchos países de este globo.
Corea del Sur es un buen ejemplo. Es uno de los primeros acuerdos que hemos conseguido en Asia, que está en vigor desde 2011. Y a la izquierda se ve que tanto exportaciones como importaciones se han desarrollado muy bien desde entonces. Si hablamos de un principio de 25.000 millones de euros de exportaciones en el 2010 a Corea del Sur, hoy estamos en el doble. Y parecido también las importaciones desde Corea del Sur, uno de los acuerdos que muy buen resultado ha dado. Otro es el acuerdo con Japón, en vigor desde febrero del 2019, y también es un acuerdo muy importante que ya da sus frutos. Vemos en solo un año de vigor que las exportaciones de la Unión Europea a Japón han crecido casi un 7%, y en muchos sectores importantes para la economía española, como carne, productos lácteos, cuero, textil, pero también maquinaria eléctrica, etcétera, etcétera, el aumento de exportaciones español a este país, Japón, ha sido muy importante y muchas empresas se han podido beneficiar de este acuerdo. Llegamos al acuerdo con Singapur. Este acuerdo entró en vigor en noviembre del 2019 y es muy importante por dos razones. Uno, es uno de los socios comerciales más importantes en el sureste asiático y por otro lado, este país se usa por muchas empresas como plataforma regional para dar el salto más allá a otros países del sureste asiático. 50.000 empresas de la Unión Europea comercian con Singapur, 4.000 españolas y 10.000 europeas y unos 150 españolas tienen una sucursal en el país para hacer eso, utilizarlo como plataforma para ir más allá al sureste asiático. Resumiendo, tiene la ventaja de quitar el 100% de todos los aranceles que existían antes. También tiene la protección que para la Unión Europea siempre en estos acuerdos nuevos es muy importante de denominaciones de origen, es decir, esos productos agroalimentarios con sello de calidad, manera de hacer europea, están protegidos, entre ellos 26 españoles. También grandes logros y apertura en ambos lados sobre comercio de servicios, en telecomunicaciones, medioambiental, ingeniería, servicios técnicos y de IT, marítimo, etc. Y luego también la armonización y en algunas partes el reconocimiento mutuo de estándares y certificados. Pruebas de seguridad para coches y electrónica, etiquetas de textil, etcétera, etcétera. Y todo eso enmarcado, y eso es importante también para también conseguir la aprobación de nuestros parlamentos, tanto europeo como nacionales, de cláusulas fuertes en derechos humanos, en derechos laborales y medioambientales. Eso es algo que hay que subrayar, que son los capítulos de sostenibilidad de estos acuerdos comerciales. Y ahora estoy escuchando un ruido bastante fuerte. No sé si alguien tiene abierto el micrófono. ¿Se oye el ruido también a los demás? Ahora, Vale, bueno, entonces simplemente enmarcado con esas cláusulas fuertes de sostenibilidad que para nosotros son muy importantes. Si miramos un poco más en detalle las relaciones Unión Europea-Singapur, pues vemos que hay una economía grande, ASEAN, una economía de 2 trillones españoles serían de euros con tasas de crecimiento superiores al 5% en los últimos 15 años, es decir, un mercado muy dinámico, donde el comercio Unión Europea-Singapur vale más de 50.000 millones al año, que es comparable, puede sorprender, pero es comparable al comercio que tiene la Unión Europea, por ejemplo, con países como México, Sudáfrica o Australia, que son mucho más grandes y con mucho más población, que demuestra el dinamismo de este país. Es el tercio del comercio de la Unión Europea de Singapur y tenemos allí algunas cifras sobre
la economía de Singapur, donde destaca, por supuesto, que los servicios son el 75% de toda la economía de ese país. El saldo comercial y las inversiones, ahí tenemos 53.000 millones de comercio de bienes bilaterales, que es un flujo comercial muy dominado por maquinaria, equipos de transporte, químicos, combustibles minerales, fotográficos y bebidas, y también 51.000 millones de euros de servicios, es decir, un total de 100.000 millones de comercio bilateral, tanto en bienes como en servicios, y como vemos a la derecha en la gráfica, también ambos están en aumento y en muy buena, muy buena línea de crecimiento. Las empresas, ya he mencionado que las sucursales son importantes, y simplemente mencionar el dato más abajo, de todos aquellos que están operando entre Unión Europea y Singapur, el 83% son de hecho pymes, con lo cual allí una vez más el apoyo que tenemos que dar a esos pymes para que conozcan este nuevo acuerdo y se benefician plenamente de ello. Los beneficios estratégicos, por supuesto, son también más políticos, ¿no? Una relación más cercana, también defender comúnmente, como he mencionado, este comercio libre basado en reglas y alzar la voz en contra del proteccionismo y fortalecer lazos con Asia. Aquí una vez una diapositiva que muestra un poco los beneficios para España, que enseña esos casi 4.000 empresas, que me consta que hoy son casi 4.000 de empresas que están ya exportando a Singapur, y el nombre de personas empleados por empresas de Singapur en la Unión Europea, que es ese dato de 44.000 personas, también es un dato importante porque muchas veces se olvida que la inversión extranjera en Europa también es buena porque crea empleo dentro de Europa. Desde España lo que se exporta sobre todo, esos son solo algunos ejemplos, pero son productos agroalimentarios, son productos cerámicos, de automoción, y también de energía renovable y otro tipo de producto. Aquí, una vez más, un poco más en detalle, lo que se exporta desde España a Singapur y al revés. También vemos que es bastante complementario en muchos temas, donde España exporta material eléctrico, químico, por ejemplo, y importamos equipamiento sanitario, farmaquímico, aeronáutico también, y otros. Esas son algunas cifras que no me voy a detener mucho en ello. Es un poco las cifras del año pasado, bueno, es decir, que salieron del año pasado para 2018 y que también comparado con 17 y 16 demuestra el buen camino en el que estamos en las relaciones comerciales entre ambos países. Lo que intentamos hacer siempre con nuestros acuerdos comerciales son no solo bajar aranceles, pero también quitar esa capa redundante burocrática, es decir, bajar obstáculos administrativos y facilitar el comercio entre los firmantes del acuerdo. Los productos manufacturados son muy importantes. Antes del acuerdo, casi todos los bienes provenientes de la Unión Europea podían entrar a Singapur libres de aranceles, pero allí justamente lo que hemos hecho es cementar este libre acceso, elimina los aranceles de los productos restantes, algunos que no estaban cubiertos, durante un periodo de 5 años después de ya la entrada en vigor en noviembre del año pasado. Eso ocurre muchas veces. Los acuerdos comerciales tienen algunos aranceles que se eliminan desde el primer día y otros que se eliminan paulativamente durante un periodo de transición que puede ser 5 o 7 o 10 años, en este caso son 5, hasta llegar a la plena
liberalización de esos aranceles. Lo mismo pasa con productos como comida y bebida, y ahí España tiene un interés muy grande en exportar sus buenos productos de calidad a Singapur, a los clientes de ese país, pero también a través de Singapur a otros mercados, y de allí también la importancia de lo que mencioné de las denominaciones de origen que están también protegidos. Aquí lo vemos, hay varios que están protegidos, 26, incluido vinos, licores, ciertos productos agrícolas que están ahora mismo protegidos como sello de calidad en el mercado de Singapur. A la derecha tenemos algunos ejemplos, ¿no? El jerez español, el jamón de Jabugo y también de mi país, la Nürnberger Bratwurst y otras cosas, ¿no? Que son los productos más comercializados en esos países. Aquí es un ejemplo, 5J, una empresa española que cuando hablamos con ellos el año pasado se estaba ya preparando para beneficiarse de este acuerdo y estar allí también promoviendo esta denominación de origen y ser más potente y más presente en el país de Singapur. Voy un poco más acelerando al comercio de servicios. Allí la importancia de Singapur, como he dicho, el 70% del país, de la economía, depende del servicio, y allí lo que estamos haciendo es abrir muchos mercados en ambas direcciones, es decir, en transporte, en servicios financieros, telecomunicación, servicios medioambientales. Allí yo creo la cooperación puede ahora ser mucho más mayor, mucho más fluida, y eso ayudará a que el comercio crezca, el comercio bilateral, y nuestras previsiones son con cada 1.000 millones de euros, billón en inglés, 1.000 millones de euros de exportaciones de la Unión Europea, por ejemplo, a Singapur, se pueden crear alrededor de 14.000 empleos en Europa, y también en el otro sentido, Singapur también puede crear más empleos con este acuerdo. Otro ejemplo de bienes, por ejemplo, sería el etiquetado de productos y pruebas de seguridad, ropa textil, automoción, etc. Allí las etiquetas e inscripciones que la Unión Europea usa en sus productos de ropa y de textil, Singapur aceptará a partir de ahora estos etiquetados. También Singapur reconocerá los estándares de seguridad de la Unión Europea y las pruebas de seguridad. Es decir, antes del acuerdo, si queríamos exportar ciertos productos, pues teníamos que hacer las pruebas de seguridad 2 veces, tanto en el mercado europeo, y aunque las pruebas tendrían la misma finalidad, el mismo objetivo, como las pruebas en laboratorio varían ligeramente en Singapur, pues teníamos que repetir, las empresas europeas, repetir esas pruebas de seguridad en el mercado y con las autoridades de Singapur. Eso desaparece. Y como os podéis imaginar, eso es un ahorro muy importante, no solo de tiempo, pero también de costes para las empresas europeas, también de Singapur. Energía renovable, eso es un campo también muy importante donde la colaboración futura va a crecer, estoy seguro, muchísimo. Y allí España, dentro de la Unión Europea, es uno de los países que tiene entre las empresas más fuertes del sector, y me consta que ya están desde hace años, de hecho, preparándose porque han seguido muy de cerca este acuerdo y en las negociaciones. Los procedimientos de aduana, eso también va en la caja de bajar los obstáculos administrativos en frontera, ¿no? Simplificar y acelerar el papeleo y los controles físicos, las cadenas de suministros que sean más fluidos. Y un punto importante también, que siempre entramos en los nuevos acuerdos de libre comercio
desde hace 10 años ya, es un acuerdo específico que es parte del acuerdo global sobre contratación pública. Eso es lo que mencioné al principio, que es un poco la reciprocidad, porque en Europa las contrataciones públicas están abiertas a todo el mundo. Tenemos empresas de Singapur, de China, de Estados Unidos que participan en contrataciones públicas desde siempre en Europa, porque nosotros pensamos cuando mayor oferta, mejor precio para las arcas públicas. Pero no es así en muchos mercados del mundo, por eso negociamos en los acuerdos de comercio e inversión también un apartado especial, unas cláusulas sobre contratación pública para que nuestras empresas europeas tengan acceso a las licitaciones públicas en los países socios, ¿no? Y allí anualmente Singapur gasta unos 20.000 millones de euros en licitaciones públicas y este gran mercado ahora también está más fácilmente accesible, no solo a las grandes empresas constructoras españolas, por ejemplo, como FCC o Ferrovial o otros, pero también a pymes. Un ejemplo puede ser, porque hemos hecho algo parecido con Canadá, una empresa vasca que se llama BH Fitness, que hace equipamiento de estudios, gimnasios de fitness, pues a causa del acuerdo con Canadá, esta empresa vasca ha podido participar en una licitación pública en Canadá a nivel federal y ha ganado un contrato público para todas las administraciones a nivel federal de equipar los edificios de administración pública con sus máquinas. Para una empresa familiar del País Vasco ha sido un hito tremendo porque les asegura un mercado de 25 millones de euros anuales en equipamiento que van a producir para la administración canadiense. Algo parecido pues, podría ocurrir en este caso. Luego, propiedad intelectual es un tema, por supuesto, muy importante. Proteger la propiedad intelectual de los productos de ambos lados y de las empresas en los mercados respectivos. Y finalizar con este capítulo PYME específico, que también está en el acuerdo, donde decimos cómo podemos específicamente facilitar la vida a los pymes, que hay acuerdos bilaterales dentro de este acuerdo para intentar facilitar y bajar esas trabas administrativas y técnicas específicamente para las pymes. Y finalmente, mencionar una vez más estos capítulos de sostenibilidad sobre derechos laborales y medioambientales, donde, por ejemplo, el acuerdo de lucha contra el cambio climático de París forma ya parte integral de todos los acuerdos que negociamos, donde mutuamente decidimos que los objetivos que nos hemos autoimpuesto en el marco del Acuerdo de París sobre lucha contra el cambio climático están también recogidos en esos acuerdos para asegurarnos de que cumplimos con nuestros objetivos. Hay también una segunda pata dentro de este acuerdo comercial y de inversiones, que es la pata inversión Unión Europea-Singapur. Allí hay que decir que este acuerdo de inversiones, que incluye también un mecanismo de protección de inversiones, es un acuerdo que atañe competencias de los Estados miembros de la Unión Europea, con lo cual esta parte del acuerdo no ha entrado en vigor aún y entrará en vigor una vez que todos los Estados miembros de la Unión Europea lo han ratificado. Eso es un proceso que se ha iniciado y, como menciono aquí, ya 5 Estados miembros de la Unión Europea lo han ratificado: República Checa, Dinamarca, Estonia, Luxemburgo y Latvia, y los otros están en el proceso, pero como atañe competencias nacionales, requiere esta aprobación adicional, y no solo del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, pero también de los parlamentos nacionales. Este acuerdo segundo, digamos, adicional, promueve, por supuesto, la inversión. Ahí abajo tenéis las cifras del stock de inversiones mutuo y, por supuesto, quiere
que estas inversiones se facilitan y implementa y ofrece un sistema de corte de inversiones también para contenciosos, para la resolución de posibles contenciosos. Las disputas de inversión, allí había un gran debate y no voy a entrar mucho en detalle, es un tema muy complejo, pero el sistema, digamos, antiguo de sistema de corte de inversión, nosotros intentamos modernizar y reformar el sistema para que sean jueces y tribunales más permanentes y no ad hoc, que no sean privados, pero designados y transparente en una lista, y hacerlo más justo todo ese proceso, porque hay muchos detractores del comercio que atacan los sistemas antiguos de protección de inversiones y donde la Unión Europea con sus socios, lo hemos hecho con Japón, lo hemos hecho con Canadá, ahora con Singapur, intentamos mejorar ese sistema para que sea más transparente, más permanente y más justo en ese sentido. Aquí es un poco un overview, pero no entro en vigores porque es un tema muy técnico. Si luego hay preguntas, encantados volver a la diapositiva para explicarlo un poco mejor. Y luego también en inversiones, allí es importante, creo, para ambos lados, proteger el derecho de los gobiernos a crear reglas o actualizar leyes vigentes en interés público. Es decir, no se puede utilizar, por ejemplo, el sistema de contenciosos de inversión en un caso donde los legisladores han legislado en el interés general y no discriminatorio, es decir, que no discriminan contra la contraparte del acuerdo y en ese caso no se puede apelar a esos cortes de inversión. Aquí vemos el acuerdo con nuestro antiguo presidente y la parte de Singapur. Y eso ya me lleva a la parte de Vietnam, que va a ser mucho más rápido porque todo lo explicado en sostenibilidad, en temas de inversión, en temas de denominaciones de origen, en las grandes líneas de las ventajas, es muy parecido en el acuerdo con Vietnam. El acuerdo con Vietnam se aprobó ya en el Parlamento Europeo este febrero, ahí veis el 63% de votos a favor, es decir, casi 2/3 de la Eurocámara a favor. Y ahora estamos en las últimas preparaciones y prevemos que en agosto entrará ya en vigor este acuerdo con Vietnam, que por su lado lo ha ratificado en junio de este año. Ahí muy parecido con lo que ha pasado con Singapur. 99% de todas las aranceles se están quitando. Aquí tenéis algunos ejemplos de los aranceles que actualmente se pagan todavía aún si empresas españolas exportan a Vietnam, 35%, 8%, 78% para los diferentes productos, maquinarias, farmacéuticas, coches, vinos, y a partir del primer día de la entrada en vigor de este acuerdo, es decir, a partir de agosto ya, esos altos aranceles, 50% en vino, bajarán a cero. Eso, por supuesto, os podéis imaginar en un mercado de más de 100 millones de 100 millones de habitantes y con muchos turistas también, un gran sector turístico. Esto puede, pues para el sector agroalimentario español, para el sector farmacéutico, etcétera, etcétera, pues significar muchas oportunidades. También allí, y lo menciono aquí, hemos incluido un acuerdo sobre licitaciones públicas a nivel federal en Vietnam y también las dos grandes ciudades, Hanoi y Ho Chi Minh. También tenemos ahí 170 casi denominaciones de origen, de los cuales un poco más de 30 españoles. Los servicios también forman parte de este acuerdo, también estándares internacionales en certificaciones, también un acuerdo de inversiones en productos cerámicos, etcétera, etcétera. Y también las cláusulas al final del todo de derechos humanos, de derechos laborales y de estándares medioambientales. Muy parecido ambos acuerdos, por supuesto con sus diferencias, ¿no? Aquí vemos un poco la evolución
del comercio bilateral entre Vietnam y la Unión Europea, importaciones, exportaciones, y el total, como habéis visto, desde 2010 hasta hoy, pues ha cuadruplicado en valor, de 10.000 millones de euros a 40.000 millones. Es una relación bilateral muy dinámica, donde desde Vietnam importamos sobre todo artículos de cuero y otro tipo, pero también calzado, por supuesto, cafés, tés, maquinaria, etc. Y en el otro sentido, la Unión Europea exporta sobre todo maquinaria y enmorrado temas de aeronáutica, por ejemplo, también plásticos, coches, por supuesto, farmacéutica, muchos productos bastante diversificados en las exportaciones europeas a Vietnam. Ya he dicho, para los bienes, y perdonad que esto es en inglés, que no me ha dado tiempo de traducirlo, allí habrá una eliminación prácticamente total de los aranceles. También siempre importante para los bienes son las reglas de origen, que también se armonizan y se ponen claras reglas. Y en los servicios, pues más certidumbre y predictibilidad en los sectores que he mencionado, como telecomunicaciones, ingeniería, etc. Y por último también las licitaciones públicas, que es por primera vez que se abre este mercado en Vietnam para las empresas y también las pymes europeas y españolas. La propiedad intelectual, ya he mencionado las denominaciones de origen, pero también importantes las reglas generales de transparencia y de reglas de disputa. La sostenibilidad, importante una vez más, el Acuerdo de París, ahí lo tenemos, el tercer punto en este apartado de sostenibilidad, hace explícita referencia al Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático, y también involucrar la sociedad civil en el monitoreo de la aplicación del acuerdo y el desarrollo del acuerdo en el futuro. Tenemos aquí la parte de inversiones y también mencionar, aquí lo pongo en rojo, esto es muy importante también para la Unión Europea de armonizar reglas existentes de inversiones que existen ya. Por ejemplo, en el caso de Vietnam, veis, hay 22 países de la Unión Europea que antes de este acuerdo tenían acuerdos bilaterales de inversiones que estaban muy dispares. Son 22 acuerdos diferentes, cada uno con su diferente regla. Pues lo que hacemos también cuando hacemos un acuerdo de comercio y de inversiones con un país tercero, pues es justamente eso, armonizarlo y tener las mismas reglas para todas las empresas desde Europa y para que no haya desventaja competitiva de una empresa, por ejemplo, española, que tiene un peor, posiblemente, acuerdo de inversión nacional con Vietnam que una empresa francesa. Entonces, eso también es un poco para armonizar estos acuerdos y tener uno solo para todos los 27 países de la Unión Europea. Una vez más, la liberalización de aranceles también en el caso del acuerdo con Vietnam va progresivamente. Muchos aranceles, y ahí hay que mirar los detalles, para las exportaciones a la Unión Europea desaparecen paulativamente en 7 años, en la otra dirección en 10 años, y al principio del acuerdo se cubren el 71% de las exportaciones de Vietnam y el 65% de las exportaciones de la Unión Europea. Y ya os digo, en esos 7 o 10 años llegamos al 99% de facilitación en ambos lados. Aquí tenéis unos ejemplos. 7 años va a durar en automoción, por ejemplo, 7 años también en motocicletas. En farmacéuticas es la mitad ya al principio de la entrada en vigor y la otra mitad de las
productos farmacéuticos en 7 años. Eso habrá que ver sector por sector, el que interesa más en ese caso a cada uno de ustedes. Aquí lo mismo, productos lácteos, carne de pollo, carne porcina, vinos y espíritus, cervezas, son los tiempos de transición que se aplican a partir del agosto cuando entra en vigor. Otros ejemplos, bueno, no me voy a detener mucho más. La línea, ya os he dicho, esto es un poco lo que ha pasado con el acuerdo de Vietnam, pero lo importante, el 1 de agosto pensamos que ya puede entrar en vigor, es decir, muy rápidamente. Mi último punto sobre los acuerdos es la implementación, y ahí quiero que os quedáis solo con una cifra que se demuestra aquí. Por ejemplo, si cogemos aquí el acuerdo con Corea, en la tabla, Corea, si la buscamos, vemos que solo el 70% de las empresas europeas está plenamente utilizando las ventajas que presta el acuerdo comercial Unión Europea-Corea del Sur. Y eso pasa con casi todos los acuerdos que tenemos. Es decir, de otra manera, si informáramos mejor a nuestras empresas de la existencia y las ventajas que prestan esos acuerdos, ganaríamos un 30% en eficiencia en la aplicación y implementación de esos acuerdos, y el 30% de las empresas se podría beneficiar mejor de los acuerdos ya negociados en vigor. Con lo cual, negociar un acuerdo es una cosa, entrar en vigor es otra, pero luego difundirlo e implementarlo bien es la pata probablemente igual de importante. Y ahí también muchas gracias otra vez a SEMPEA, que es justo esa labor de divulgación de esos acuerdos que estamos haciendo aquí. Mencionar una base de datos de acceso al mercado que existe en la página de la Comisión Europea, donde podéis, es un servicio gratuito, por supuesto, donde podéis entrar, tener información sobre las condiciones de exportación de productos específicos a más de 100 países de fuera de la Unión Europea, y podéis meter, por ejemplo, buscar obstáculos existentes. Los más importantes, podéis compartir problemas que la empresa tiene con un país concreto, y colegas en Bruselas se ocupan del problema y contestarán, y meten también allí presión. Luego estamos creyendo ahora en junio, y ahora se está designando esa persona, que es una nueva figura en la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, que se llama Trade Enforcement Officer. Concretamente, este está allí en el futuro para la correcta y mejor implementación de esos acuerdos, ¿no? Para la mayor difusión y para que sea más eficiente. Y también para vigilar un poco dónde deberíamos utilizar mejor nuestros instrumentos de defensa europeas. Por ejemplo, cuando detectamos desde un mercado y de un país específico, pues ayudas de Estado que no están permitidos, o la venta de productos en el mercado europeo por debajo del precio del mercado, que nos permiten, en el marco de las reglas de la OMC, imponer aranceles punitivos. En ese sentido, por supuesto, como última medida, antes entraríamos en contacto con ese país e intentaríamos negociar y ponernos de acuerdo sobre este contencioso, ese posible contencioso. Y allí me llega al último punto, que son 2 minutos, esa consulta pública que lanzamos hace tres semanas. También está en inglés, perdón, que es muy reciente, donde enmarcamos esa comunicación digamos, en una situación de factores externos, las tensiones geoestratégicos, el unilateralismo, el proteccionismo en algunos países, pero también factores internos en Europa, de que queremos que nuestros acuerdos comerciales están en línea con nuestros valores y también con nuestra acción contra el cambio climático y la sostenibilidad. Y preguntamos a todas las partes interesadas en Europa cuáles deberían ser el proceso y nuestros objetivos en nuestra futura agenda comercial de la Unión Europea. Allí tenemos una serie de preguntas sobre resiliencia, sobre cómo mejor apoyar a las pymes,
Jochen, no te estamos escuchando ahora. Con socios del mundo. Esta consulta está abierta hasta el 15 de septiembre y una vez más os animo a participar. Aquí tenéis el enlace, es muy fácilmente también buscar en Google y encontrarlo. Es un documento de 9 páginas a las que se puede contestar y todo eso lo retomamos Comisión Europea para pues a finales de este año sacar una nueva comunicación sobre nuestra estrategia 5 años vista en la agenda comercial de la Unión Europea hacer para señalaros esta consulta pública y animaros a participar. Y con eso finalizo y muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Jochen. Creo que ha sido un análisis de ambos acuerdos, el acuerdo de libre comercio con Vietnam y el acuerdo de libre comercio con Singapur, un análisis exhaustivo y muy completo, haciendo una revisión sobre todo de 6 puntos que son básicos en estos acuerdos, como son las barreras arancelarias, las barreras no arancelarias, los derechos de propiedad industrial, el sector servicios, los concursos y licitaciones públicas y el arreglo de controversias. Creo que realmente, como digo, ha sido un análisis exhaustivo y muy completo de estos acuerdos que se llaman acuerdos de nueva generación, que realmente son mucho más completos y exhaustivos que otros acuerdos que había firmado la Unión Europea en el pasado. Nos han llegado algunas preguntas, algunas de carácter muy general, relacionado con la prosecución de esta política comercial de la Unión Europea en el sudeste asiático, en relación en concreto con 3 países, con Indonesia, con Tailandia y con Malasia. Respecto al primero, ¿en qué fase se encuentra la negociación de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea e Indonesia? Sí, muchas gracias. También son... Jochen, no te escuchamos ahora. Estamos teniendo un problema en este momento. Aprovecho la ocasión porque nos quedan unos 10 minutos aproximadamente. Si alguno de los participantes en este webinario tiene alguna pregunta que formular, le ruego que por favor nos la haga saber antes de que podamos concluirlo. Bueno, no sé realmente qué es lo que está pasando en este momento. Tenemos un problema. Como lo había anticipado Jochen, queríamos saber en qué estado se encuentra la negociación con Indonesia, y también hay otros 2 países del ASEAN, del sudeste asiático, con los que en su día la Unión Europea firmó sendos acuerdos de colaboración y cooperación. Se iniciaron las negociaciones para un nuevo acuerdo, en este caso de libre comercio, que son Tailandia y Malasia. Querríamos saber también en qué estado se encuentran, a ver si conseguimos recuperar la conexión con Jochen. Parece que tenemos un problema. Parece que tenemos un problema y no sé si ello nos va a llevar a tener que terminar aquí, lamentablemente esta información. No sé si, Jean-Pierre, tú nos escuchas desde Singapur. Sí, muy buenas tardes desde Singapur. Efectivamente, Antonio, los escucho muy bien. Quisiera, pues, primero felicitarles por esta iniciativa, digamos, muy oportuna. Ya efectivamente tenemos 8 meses de entrada en vigor del acuerdo. Dentro de 15 días entra en vigor el acuerdo con Vietnam. Y si Jochen me lo permite, efectivamente, para contestar la pregunta, estamos negociando con Indonesia. Hemos tenido una ronda de negociaciones apenas ahora en junio. Y efectivamente la idea sería en algún momento reanudar
conversaciones o empezar negociaciones con los grandes que quedan, que son Malasia, Tailandia y Filipinas. Obviamente, condición, digamos, para empezar negociaciones es que ambas partes tengan la misma ambición, digamos, de concluir un acuerdo exhaustivo, comprensivo, como lo tenemos con Singapur y Vietnam. Pero yo creo que hay un interés renovado por parte de los países, ya que han visto que efectivamente sus socios o vecinos pueden concluir un acuerdo con la Unión Europea. Entonces yo creo que es también un punto a favor, digamos, que ellos vean que efectivamente es posible concluir un acuerdo con la Unión Europea, porque en el caso de Singapur, efectivamente nos demoramos un poco en el proceso de entrada en vigor y ahora hemos demostrado efectivamente que también podemos avanzar en este tema. Perfecto. Hay una pregunta muy concreta que nos han pasado también. No sé si Jean-Pierre estarás en situación, en disposición de contestarla y afecta a ambos acuerdos. Y es el reconocimiento mutuo de títulos profesionales que está previsto en el acceso al sector de servicios. En ambos casos, ¿cómo está regulada esta cuestión? Efectivamente, digamos, está incluido en el capítulo de servicios, digamos, el reconocimiento, digamos, de títulos profesionales. Obviamente habría que mirar, digamos, a los compromisos exactos, digamos, según, digamos, la profesión, pero efectivamente está cubierto dentro del acuerdo y es un tema muy importante para nosotros, digamos, para nuestros empresarios que quieran, digamos, tener presencia comercial aquí en los países asiáticos. Bueno, estamos casi ya a punto de terminar el tiempo que hemos asignado para este webinario. Y si no... Sí, por favor, sí, adelante, Tomás. Johan, hola. Sí, perdón. Sí, adelante. Sí, adelante, adelante. No. Mientras tanto, Jean-Pierre, a ver si conseguimos solucionar los problemas técnicos que tenemos con Jochen. Nos han formulado otra pregunta y es la relativa a la previsión de apertura de fronteras entre la Unión Europea y Singapur. ¿Cuál es la situación actual del COVID en Singapur en estos momentos? Pues es una muy buena pregunta. Efectivamente, en este momento las fronteras aún están cerradas. Solamente pueden regresar a Singapur profesionales que tengan un permiso de residencia después de una autorización previa del Ministerio de Trabajo. Y efectivamente, contrario, digamos, a países como Vietnam, que realmente han manejado la crisis de una manera muy envidiable, digamos, desde punto de vista de Singapur, aquí aún tenemos casos activos, por lo tanto estamos aún en una fase, digamos, de desconfinamiento, pero digamos una fase aún de precaución. Entonces habría que mirar, digamos, en las próximas semanas cómo evoluciona el tema, pero efectivamente es, digamos, el segundo país con más casos activos en el sudeste asiático después de Indonesia. Y en el caso de Vietnam, la previsión de apertura de fronteras, ¿cuál es? Pues digamos, Vietnam internamente ya está funcionando, digamos, mucho mejor, es decir, hay vuelos nacionales, pero ellos obviamente tienen la preocupación, digamos, de apertura de fronteras para, digamos, importar casos, digamos, desde el exterior. Entonces, ven aún la restricción, digamos, en vigor. Creo que ayer anunciaron apertura con China, pero con Europa creo que aún son un poco cuidadosos. Perfecto. Yo no sé, Jochen, si tú quieres añadir algo más. Sí, perdón por la mala conexión, que me he reconectado. No, simplemente subrayar, y muchas gracias, Jean-Pierre, para toda la información prestada. Con Indonesia es el gran país, ¿no? La gran economía del sureste asiático con el que estamos ya negociando en la 9ª ronda y avanzamos bastante bien. Y como dice Jean-Pierre, esperamos que también la demostración con Vietnam y Singapur hace que las ambiciones de Indonesia sean a la altura y podemos hacer progresos más rápidos. Más complicado es la situación con Tailandia y Malasia. Ahí sabéis que las relaciones bilaterales
tienen sus problemas. Hay también el tema del aceite de palma, donde nosotros tenemos una posición pues muy clara sobre temas medioambientales, y eso pues no facilita necesariamente de momento esas negociaciones, pero tenemos que intentar demostrar a nuestros socios que eso es una parte importante y donde podemos nuevamente llegar y ojalá a un entendimiento mayor, ¿no? Perfecto, Jochen, muchas gracias. Yo no sé, Tomás, si sigues conectado y quieres, antes de terminar la conexión, añadir algo, decir algo al respecto. Yo, pues muchas gracias, Antonio. Pues nada, agradecer a los ponentes por la información tan exhaustiva que han dado y, por supuesto, también a todos los asistentes. Poco a poco iremos aportando esta información, que creo que es muy importante para entender el juego en el marco de la Unión Europea, y también, como sabéis, hay seminarios que estamos organizando con los distintos países, embajadas, etc. En fin, muchas gracias, y eso es lo que quería decir. Nada más. Muchas gracias, Tomás. Entonces, no hay ninguna pregunta más. Quisiera reiterar tanto a Jochen como a Jean-Pierre su intervención. Esperamos continuar y profundizar desde ASEMPEA con esta colaboración y con esta divulgación, y al mismo tiempo también quisiera reiterar a todos los asistentes su presencia, su asistencia a este webinar, empezando por el embajador de Indonesia, el embajador Hermono, como cité al principio, también los representantes de las embajadas de Malasia y Tailandia y de la Secretaría de Estado de Comercio. A todos ustedes, muchas gracias y hasta un próximo webinar y muy buenos días. Muchísimas gracias, Antonio. Y os acabo de meter en el chat el enlace para la consulta pública. Perfecto, pues trataremos de dar respuesta a las preguntas que habéis formulado en esta consulta, que nos parece muy oportuna y necesaria. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos.